Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí les traigo la solución del examen del primer parcial de Química General para responder cualquier duda que hayan tenido durante el examen y bueno, para que quede súper claro también si es que tienen planificado dar examen de mejoramiento desde ya para que puedan igualarse con los temas, algunos también que no hayan podido ver ciertas unidades, ya sea de termoquímica, de sólidos líquidos o de soluciones, entonces aquí para que les quede claro, ¿ok? Entonces bueno, vamos a empezar. Bien, entonces, el primer tema, bueno, iban en orden, empezamos con lo que es la unidad de termoquímica. Entonces, la primera parte, así mismo como resolvimos el día de la mega ayudantía, nos pide calcular el cambio de energía interna y después de eso nos pide determinar si es que el proceso es endotérmico o exotérmico. Entonces, la parte de endotérmico o exotérmico va netamente relacionado a si esa energía interna es positiva o si es negativa, ¿ya? Si es que es positiva, es un proceso endotérmico y si es que es negativo, es un proceso exotérmico. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder determinar el signo, hay que igual recordar cómo es que se calcula el cambio de energía interna. El cambio de energía interna se lo define de la siguiente manera. Está relacionado con lo que es el calor, que puede ser positivo o negativo, y también con el trabajo, que asimismo puede ser positivo o negativo dependiendo de qué es lo que nos dice el problema. ¿Ok? También otra forma más general en cómo nosotros podemos calcular esta energía interna viene dada de cómo se escribe la forma, bueno, de cómo se expresa el trabajo. El trabajo se define como menos la presión por el cambio de volumen que existe. ¿Ok? Esto más que nada cuando a veces el ejercicio nos dice que la presión se mantiene constante o que el volumen se mantiene constante, que es este caso que vamos a ver ahora. Bien, entonces el literal A les dice, el sistema absorbe 12.5 kilojoules de calor de su entorno, mientras que su volumen permanece constante. Bueno, entonces este es el caso. Ahora, si nos dice que el volumen permanece constante, significa que no va a haber ningún cambio. Por lo tanto, ese cambio en el volumen va a ser cero. Entonces, si el cambio en el volumen va a ser cero, quiere decir que todo esto nos va a dar igual a cero. Por lo tanto, no va a existir trabajo va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cambio de energía interna va a ser igual a más menos el calor, ¿ok? Más menos el calor. Entonces, ahora de aquí hay que ver si ese calor que nos dice aquí que el sistema absorbe, bueno, esta palabra ya nos indica, absorbe esta cantidad de calor desde su entorno, indica que es positivo. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser igual a 12.5 kilojoules. ¿Ok? Entonces, esa era la primera respuesta. Ahora, determinar si el proceso es endotérmico o exotérmico, como es un valor positivo, es un valor mayor a cero, quiere decir que el proceso es endotérmico. ¿Ya? Eso sería para el literal A. Ahora, el literal B les dice, un sistema libera 66.1 kilojoules de calor a su entorno. Entonces, es lo contrario de lo que nos está diciendo el literal A. Como decía que absorbía, positivo, entonces ahora si libera, quiere decir que el calor va a ser negativo, menos 66.1 kilojoules. ¿Ok? Ahora veamos el trabajo, si es que existe también. Ya. Y les dicen, mientras que se realiza 44 kilojoules de trabajo sobre el sistema, es decir, estamos ejerciendo trabajo. Entonces, como estamos ejerciendo trabajo, quiere decir que eso va a ser positivo, 44 kilojoules. Bien, entonces calculemos el cambio de energía interna, sería menos 66.1 kilojoules, perdón, más 14, perdón, 44 kilojoules. ¿Ok? Entonces, todas dan las mismas unidades, quiere decir que podemos calcularlo. Y esto debería darnos un valor negativo, esto es menos 22.1 kilojoules. ¿Ok? Bien, entonces, como ahora nos dio negativo el cambio de energía interna, quiere decir que es un proceso exotérmico. ¿Ya? Entonces, sencilla, la primera pregunta era solamente identificar eh, cuándo el trabajo y cuándo el calor es positivo y negativo y también si es que existe. ¿Bien? Eso para la primera pregunta. Vamos con la siguiente. Ahora, la segunda pregunta les decía,
Para calcular la entalpía de formación del hidróxido de calcio en estado sólido se tiene la siguiente reacción. Bueno, está el calcio que reacciona con el oxígeno, con el hidrógeno molecular para producir ese hidróxido de calcio en estado sólido. Y les dice que se puede utilizar la información de las siguientes dos reacciones llevadas a cabo en un calorímetro de espuma de poliestireno, como el que ustedes realizaron en su primera práctica de laboratorio. Entonces, en la primera reacción, ¿qué está pasando? Tienen el calcio con agua y eso produce el hidróxido de calcio con hidrógeno molecular. Bueno, aparte de eso, les están dando la masa del calcio, eh, la masa de agua del calorímetro. Quiere decir que dentro de ese calorímetro con agua, bueno, puede ser que estaba involucrada así, también reaccionó con agua, perdón, con calcio. Y aquí está el cambio en la temperatura. Temperatura inicial fue de 21.2, temperatura final 43.1. En la reacción 2, ahora tienen el hidrógeno molecular con el oxígeno para producir agua y ahora está reaccionando masa del hidrógeno, nos está dando también masa de agua en el calorímetro, temperatura inicial y temperatura final. En ambos hubo un aumento en la temperatura. Bien, y aparte de eso les están dando el calor específico del agua, el del calcio, el peso molecular, masa molar, hidrógeno también y del oxígeno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos pide este ejercicio. El literal A les pide calcule la entalpía de reacción en kilojoules sobre mol para la reacción 1. ¿Ya? Entonces, si nos pide calcular esta entalpía de reacción, quiere decir que vamos a utilizar obviamente la reacción 1 y los datos que tenemos ahí, es decir, la masa de agua del calorímetro, también la masa del calcio y esa de cambios de temperatura. Ahora, ¿qué ecuación nos sirve para relacionar eso que está sucediendo? Y aquí un poco para que se ayuden tal vez en pruebas siguientes, es que recuerden tal vez un poco lo que hacen en el laboratorio. ¿Qué pasó cuando nosotros mezclamos dos cosas? Recordamos esta ecuación, que el calor de una reacción a qué es igual a menos el calor de la disolución, ¿verdad? En este caso, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay dentro del calorímetro? Tenemos agua, entonces sería menos a ese calor que está ocurriendo, que va a desprender eh, el calorímetro con el agua que tiene adentro, ¿ok? Y bueno, lo que queremos hallar nosotros es ese calor de reacción, es decir, el calor de la reacción 1. Entonces, calor de la reacción 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos el calor? Sería, como es negativo, sería menos masa, el calor específico y el delta T, ¿verdad? Bien, entonces de aquí ya sería solamente reemplazar. ¿Cuál sería la masa aquí? Sería la masa de agua que tenemos en el calorímetro, porque es lo que estamos resolviendo, es decir, lo que tenemos acá, del otro lado. Ya, entonces sería menos 102.1 gramos, el calor específico del agua, por eso nos da el ejercicio, 4.16 joules sobre gramos grados Celsius, y el delta T, temperatura final 43.1 menos 21.2 grados Celsius. ¿Ok? Bien, entonces aquí tendríamos el calor de la reacción número 1. Entonces, déjenme ver cuánto es. 102. Ya. Esto da un valor de menos... Ah, ya, perdón. Aquí me faltó un número. Ya, y sí. Ya sería menos 9301.72 y esto estaría en joules, ¿verdad? Ok, ahora, recordamos que aquí el ejercicio en que nos pide en kilojoules sobre mol. Entonces, primero, ese calor lo voy a convertir a kilojoules, entonces solamente sería dividir para 1000, ¿ya? Sería aquí 9.30 kilojoules, ¿ok? Ahora, tenemos el calor, pero lo queremos en kilojoules sobre mol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tendríamos que dividirlo para la cantidad de moles que existe aquí en el ejercicio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esa cantidad de moles? Bueno, aparte, el ejercicio nos daba la masa del calcio y tenemos el peso molecular del calcio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Este calor aquí sería
tenemos 1.050 gramos de calcio. Entonces, recordamos que un mol tiene esa cantidad de gramos, tiene 40 gramos del calcio. ¿Ok? Entonces sería aquí 40 gramos de calcio. ¿Ok? Listo. Entonces ahí obtendríamos lo que es el calor para la reacción. Ya, aquí sería dividir, perdón. Dividir para que nos quede en kilojoules sobre mol. Dividir para esto. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tendríamos, ya con este cálculo, obtendríamos el calor de la reacción 1 que nos pedía en kilojoules sobre mol. Ya, sabemos cuánto da. Ya. Este primer calor nos da, recuerden que esto es negativo, aquí me faltó el menos. Aquí estaba el menos, porque no se va, perdón. Aquí, menos, ya. Y esto da aproximadamente, bueno, también depende de la cantidad de decimales que ustedes hayan tomado. Bueno, pero esto da menos 354.29 kilojoules sobre mol. ¿Ya? 354.29 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Esa es su respuesta para el literal A. Esa es su calor de reacción. Ahora vamos con el literal B. Bien, el literal B es exactamente lo mismo, solo que ahora nos pide la entalpía de reacción, pero para la reacción número 2. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar la misma ecuación. Entonces ahora nuestro calor de reacción 2 va a ser igual a lo mismo, menos el calor del agua que está dentro del calorímetro. Entonces sería menos la masa, sigue siendo la misma, 102.1 gramos, el calor específico también del agua, 4.16 joules sobre gramos, grados Celsius, y la variación de temperatura. Temperatura final 30.5 menos 21.2. ¿Ya? Y aquí tendríamos nuestro primer calor. Eso estaría en joules. Así que directamente lo voy a pasar a kilojoules. Recuerden que se divide para 1000 al final. 4.16. Ya, esto en joules daba menos 3950.04. Y ahora si lo divido para 1000, esto nos da menos 3.95 kilojoules. ¿Ok? Bien, entonces como lo queremos en kilojoules sobre mol, entonces ahora sería dividir, pero para la masa del hidrógeno. Recuerden que aquí ahora reacciona el hidrógeno. Antes era que reaccionaba el calcio. Entonces sería menos 3.95 kilojoules. Eh, Esto lo dividimos para la masa del hidrógeno, 0.028 gramos. Ya recuerden que es hidrógeno molecular. eh, por un mol de hidrógeno molecular tiene, ahí está, hidrógeno sería 2, ¿ok? 2 gramos, ¿sí? Porque tienen 2 hidrógenos aquí, 2 gramos de hidrógeno. Listo. Entonces aquí tendríamos el calor en kilojoules sobre mol. Ya. Esto da menos 282.14 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Esa sería su respuesta para el literal B. Listo. Ahora veamos el literal C. El literal C les dice la reacción 1 y 2 son exotérmicas o endotérmicas. Bueno, esto solamente lo voy a decir, si no lo voy a escribir, pero si nos dice si es exotérmica o endotérmica, entonces tendríamos que ver qué es, si es que ese valor del calor es mayor o si es que es menor a cero. Como ambos valores son negativos, quieren decir que son menores que cero, por lo tanto, son reacciones exotérmicas. ¿Ok? Igual lo voy a anotar por aquí.
son reacciones exotérmicas, ¿ya? Son reacciones exotérmicas por el signo que tiene el calor, ¿ya? Entonces, más que nada eso. Y también, cómo nosotros nos dábamos cuenta a simple vista, o sea, con los datos que nos daba el ejercicio, por el aumento de temperatura, ¿ok? Siempre que hay un aumento de temperatura, quiere decir que ocurre una reacción exotérmica. Eso también pasaba en el laboratorio. Tal vez en los controles de lectura les preguntaban, ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Existía un poco de confusión, que creían que era endotérmica, pero bueno, es una reacción exotérmica. ¿Bien? Y ahora el literal D les dice, utilice la ley de Hess para encontrar la entalpía de formación del hidróxido de calcio a partir de sus elementos. Ok, a partir de sus elementos, ¿qué quiere decir eso? Que es a partir de las reacciones con las que nosotros ya trabajamos, es decir, donde reaccionaba el calcio con el agua para producir el hidróxido y el hidrógeno molecular. Y entonces es a partir de esas reacciones. Calcio más 2 moles de agua produce el hidróxido de calcio, ¿ya? Más el hidrógeno. Y la otra reacción que teníamos es la del hidrógeno molecular más un medio del oxígeno y produce agua. Ok, entonces si tenemos que usar la ley de Hess, quiere decir que tenemos que llegar a una reacción. Ahora, ¿a cuál reacción queremos llegar? Queremos llegar a esta que el problema nos daba, a la de la formación del hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué deberíamos tener? El calcio en estado sólido más una mol de oxígeno molecular en estado gaseoso. También deberíamos tener el hidrógeno molecular en estado gaseoso y eso producir el hidróxido de calcio en estado sólido. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos esa entalpía de formación para el hidróxido de calcio? Bueno, es trabajando con las otras reacciones. Y por eso es que el ejercicio nos pedía determinar cuál es la entalpía de reacción para la 1 y cuál es la entalpía, bueno, el calor de reacción, que en sí es la misma entalpía de reacción. Entonces, solamente vamos a copiar los mismos valores. Para la reacción 1 era el valor de menos 354,29 kilojoules sobre mol. Y para la otra reacción es menos 282,14 kilojoules sobre mol, es decir, lo que acabamos de hallar en el literal, entre los literales anteriores. Así que si eso estaba mal, ya íbamos a determinar mal cuál es esa entalpía de formación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? De tal manera que de estas dos ecuaciones lleguemos a la ecuación que está aquí en verde. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que ver si tenemos que multiplicar por algo, dividir tal vez para algo, para llegar a lo que está ahí arriba. Entonces, ¿cuál era mi recomendación siempre? Que ustedes identifiquen cuáles son sus reactivos y cuáles son sus productos. Entonces, es decir, tenemos ese primer reactivo que es el calcio e identifiquemos en qué reacción está. Tenemos aquí la 1 y la 2. Solamente interviene en la primera reacción, está aquí, calcio. ¿Ya? Bueno, aquí no les he puesto los estados de agregación, déjenme ponerlo. Aquí, eso, agua. Ahora puede estar aquí en líquido o gas. Esto está en sólido, gas, 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 y bueno, aquí le voy a poner líquido. Ok, ahí sí. Bien, entonces está en la primera reacción. ¿Y de qué lado está? Está del lado de los reactivos, es decir, no tengo que hacer nada, tampoco tengo que multiplicar por algo porque tengo una mol de calcio y en la primera reacción una mol de calcio. Entonces se mantiene igual. Ahora, veamos el segundo reactivo. Tenemos eh, oxígeno con solamente una mol. ¿Y en qué reacción participa? Bueno, está acá en la reacción número 2, pero tenemos un medio. Es decir, tenemos que eliminar eso que está ahí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar a toda esa reacción por 2, ¿verdad? Vamos a multiplicarla por 2. Y si a la reacción la multiplicamos por 2, quiere decir que al valor de la entalpía también tenemos que multiplicarlo por 2. Por lo tanto, esa nueva reacción nos va a quedar de esta forma. 2 moles de hidrógeno más, bueno, reacciona con una mol de oxígeno, estado gaseoso, y bueno, vamos a tener acá 2 moles de agua, estado líquido. Entonces, ahora esa es nuestra nueva reacción. Y el valor de la entalpía también va a ser diferente. 2 por 282,14. El signo se mantiene, eso sí.
Entonces aquí sería menos 564.28 kilojoule sobre mol. Perfecto. Igual tenemos que seguir viendo los otros componentes. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el hidrógeno molecular. Bueno, está aquí en el reactivo y pasa que tenemos tanto en el reactivo de la reacción 2 y tenemos, bueno, acá está, en esta nueva reacción tenemos 2 moles y acá tenemos 1. Bueno, lo que yo les recomendaba es que siempre si ustedes ven que uno de los reactivos o productos aparecen en 2 reacciones, déjenlo para el final, porque de cierta manera igual van a ocurrir cambios y se van a eliminar. Así que lo vamos a dejar ahí en stand-by, en espera. Y por último, bueno, tenemos acá al eh, hidróxido de calcio, que es lo que queremos llegar, y solamente está en la primera reacción, que quiere decir que se mantiene igualito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear como que un sistema de ecuaciones de estas ecuaciones. Y bueno, como esto no ha cambiado, la voy a mover acá para tenerlas unidas y ver lo que va a ocurrir. Ok, que esto se va bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos como que a sumarlas, a sumar esas dos reacciones. Y vamos a ver que ciertas cosas se van a eliminar y si es que todo el proceso está bien hecho, vamos a llegar a nuestra ecuación principal, es decir, a la ecuación que está ahí en verde. Bien, entonces, veamos qué cosas se pueden eliminar. ¿Cómo yo sé qué cosas se eliminan si es que tengo lo mismo de ambos lados? Es decir, por ejemplo aquí el agua. Tenemos 2 moles en el lado del producto y 2 moles del lado del reactivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden eliminar. Se van y se van. Ahora, el hidrógeno. ¿Qué pasaba? Tengo aquí 2 y del otro lado tengo una. Quiere decir que se va a eliminar una de ellas. Se elimina acá una y acá también se elimina. De ahí lo otro no lo puedo eliminar, así que queda exactamente igual. Entonces, ¿qué voy a tener? Calcio en estado sólido, una mol de hidrógeno, también tengo una mol de oxígeno en estado gaseoso, y por último tengo el hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces, he llegado a la ecuación que yo quería. Y por último, calculo esa entalpía. ¿Cómo calculo la entalpía? Es la suma de la entalpía de reacción 1 más la suma de sumándole la entalpía de la reacción número 2. Entonces sería menos 564.28 menos 354.29. Bien, entonces este valor de entalpía nos da menos 918.57 kilojoule sobre mol. Ok, pero esa es mi entalpía de toda la reacción. ¿Qué me pedía el ejercicio? Me pide la entalpía de formación del hidróxido de calcio. Pero pasa que la entalpía de formación del hidróxido de calcio va a ser la misma que la entalpía de reacción. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, si es que lo quieren hacer, entalpía de reacción a que era igual a la sumatoria de la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos, ¿verdad? Bien, entonces, nuestra entalpía de reacción, si la tenemos, es lo que llamamos ahorita, menos 918.57 kilojoules sobre mol. Entalpía, bueno, ¿quién tenemos aquí? En el producto, entalpía de formación del hidróxido de calcio, ¿verdad? Sería menos la entalpía de formación del calcio en estado sólido, menos la entalpía de formación del hidrógeno en estado gaseoso, menos la entalpía de formación del oxígeno, ¿verdad? Pero ¿cuál era la regla? La regla nos decía que si es que nosotros tenemos elementos diatómicos o elementos que no se combinan con nada, como es este caso, tenemos el calcio, el hidrógeno molecular y el oxígeno, su entalpía de formación siempre va a ser igual a cero, ¿ok? Por lo tanto, la entalpía de formación del hidróxido de calcio es la misma que la entalpía de reacción. Es menos 918.57 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Ya, no era necesario que hagan esta parte de acá, pero igual, si es que querían ser un poco más, eh, detallar un poco en esto, está bien, está perfecto. ¿Ok? Bien, entonces esa sería la solución para este ejercicio número 2. Un poquito más larguito.
Bien, vamos con el 3. Ok, entonces aquí ya hemos cerrado la parte de la unidad 1. Vamos con la unidad número 2. Tenemos líquidos y sólidos. Bien, les dice, el refrigerante 134A es bastante usado en sistemas de refrigeración. Bueno, más que nada está la parte de termodinámica, pero bueno, es solamente un ejemplo. Por lo general ustedes trabajan con agua o tal vez con nitrógeno. Bueno, pero también se puede trabajar con diferentes componentes. Les dice que tiene una presión de vapor de 646.18 kilopascales a 24 grados Celsius y de 2365.8 kilopascales a 75 grados Celsius. Entonces les pide determinar, bueno, literal A, el calor de vaporización en kilojoules sobre kilogramos, ¿ya? Y los datos que les dan del refrigerante es el dato de R, bueno, ese es el que siempre hemos usado, la constante de los gases, 8.314 kilojoules sobre kilomol, perdón, kilomol por Kelvin, el peso molecular del refrigerante, 104.03 kilojoules sobre kilomol, y también que una atmósfera es equivalente a 101.3 kilopascales. Ahora, ¿por qué les dan eso de las atmósferas? Bueno, más que nada porque igual ustedes aquí, si se dan cuenta, en el valor de R, bueno, cuando nosotros usábamos el de 0.082, que íbamos con atmósferas, ¿verdad? Entonces, bueno, más que nada viene en esa parte. Entonces vamos a determinar cuál es ese calor de vaporización. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes, si prefieren, pueden llevar esa presión a las atmósferas, que no hay ningún problema. O también lo que es conveniente, tal vez, es que podrían llevar ese valor de la constante, trabajarla, no sé, tal vez en kilopascales. También es otra manera de hacer, ¿ya? Entonces, vamos a resolver. Bien, a ver, entonces, bueno, podemos hacerlo de distintas maneras, pero más que nada no es necesario, tal vez, o sea, para esta parte, de convertir tal vez las presiones y el valor de R. Bueno, el valor de R ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces, primero, recordar que este ejercicio es un ejercicio de Clausius-Clapeyron, ¿ok? ¿Y cuál era la ecuación de Clausius-Clapeyron? Logaritmo natural de la presión 2 dividido para la presión 1 es igual a la entalpía, bueno, el calor de vaporización, para llamarlo mejor, dividido para la constante, dividido para R, multiplicado para los inversos de temperatura. 1 sobre temperatura 1 menos 1 sobre temperatura 2. ¿Ok? Bien, entonces veamos los datos que nosotros tenemos. Bueno, aquí tendremos que dar el calor de vaporización. Entonces, despejando el calor de vaporización va a ser igual a el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 multiplicado por el valor de la constante y todo eso dividido para los inversos de temperatura. Menos 1 sobre temperatura 2. Ahora, ¿qué va a ser importante? Que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? Porque el valor de la constante viene dado en Kelvin. ¿Sí? Entonces, eso más que nada. Las presiones no es necesario porque, bueno, como yo les decía siempre, si todo está en las mismas unidades, entonces no hay que hacer ninguna conversión. Bien. Eso es para ahorrarse también esa parte de estar convirtiendo y lo demás. ¿Ok? Ratito. Ok, bien, entonces vamos a ir sustituyendo, sería logaritmo natural, la presión 2. Ahora, ¿cuál es aquí? Ah, bueno, eso no les anoté. Pero bueno, en este caso, presión 1 es el primer valor que nos dan, 646.18 kilopascales a una temperatura de 24 grados Celsius. La presión 2 es 2365.8 kilopascales y la temperatura 2 es 75. Ya. Ok, ahora sí. Para reemplazar, presión 2 ya tenemos ahí 2365.8. Igual podemos poner las unidades para que vean qué cosas se simplifican. 646.18
kilopascales. Ya, el valor de R es el que está ahí, 8.314 kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Y abajo el inverso de temperatura. Recuerden ahí sí, la temperatura en Kelvin. Entonces sería 24 más 273. Vamos a poner el punto 15 ya, para ser un poquito más exactos. Menos 1 sobre temperatura 2, 75 más 273, 73.15. Ya, y todo esto está en Kelvin. Y aquí kilopascales se van, el Kelvin también se va y se va. Bien. Entonces, poner aquí las rayitas, y se me olvidó de poner. Bueno, y para que no se me confunda. Ya. Ok, entonces vamos a tener nuestro calor de vaporización. Ok, dejen poner todo eso en la calculadora. Ya, esto nos da un valor de 21.887.07 y esto está en kilojoule sobre kilomol. Ok, ahora, ¿qué pasaba? Que el ejercicio no me pide el calor de vaporización en kilojoule sobre kilomol, pide en kilojoule sobre kilogramos. Por eso el ejercicio nos daba el peso molecular. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que un kilomol del refrigerante 134A es equivalente a 102.03 kilogramos. Entonces, kilomol con kilomol se va y tendríamos, ahora sí, el calor de vaporización. Y entonces faltaría ahí dividir. Si ustedes directamente querían convertir de uno el valor de la constante, también podían hacerlo, no hay problema. Ya. Y esto da un valor de 214.52 kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Ese sería su calor de vaporización. Ok, déjenme poner aquí rayitas. Listo, entonces esa sería la primera respuesta para el literal A. Ahora veamos qué nos pide el literal B. Les dice el punto de ebullición normal en Kelvin. Ok, si a nosotros nos dicen punto de ebullición normal, y bueno, aquí ya está el dato. Recuerden que el punto de ebullición normal siempre se medía a una presión de una atmósfera, ¿verdad? Presión de una atmósfera. Entonces, por eso es que también nos daban el dato. Una atmósfera es equivalente a 101.3 kilopascales. Bien, entonces yo también esa parte se las explicaba en las ayudantías, ¿ok? Que ahora, pero ok, ahora tengo tres valores de presiones. ¿Cuál va a ser mi presión 1? ¿Cuál va a ser mi presión 2? ¿Qué hago? Bueno, entonces yo les explicaba que ese nuevo valor de presión va a ser su presión número 2, ¿ok? Ese nuevo valor a lo que nosotros queremos llegar. Presión 2 va a ser 101.3 kilopascales. Pero ustedes se preguntarán, pero ¿y cuál es mi presión 1? Bueno, la presión 1 va a ser la presión a la que inicialmente estábamos, ¿ok? La presión de 646.18 kilopascales, ¿ok? Listo. Y bueno, la temperatura 1 sigue siendo la misma a la que estábamos trabajando, es decir, a la de 24, o sea, es la misma temperatura que es esa presión. 24 grados Celsius. Y lo que tenemos que hallar aquí es el valor de esa temperatura 2. ¿Ok? Bien, entonces el calor de vaporización va a ser el mismo, el que calculamos hace ratito, porque ahora tenemos que hallar lo que es temperatura. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación y aquí es cuando ustedes tienen tales problemas al despejar ese valor de temperatura. Entonces vamos a despejarlo para que sea bonito. Ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo si usted tiene problemas al momento de despejar tal vez esa parte? Hágalo por partes. Eso es lo que siempre yo recomiendo.
Entonces, digamos, aquí está, logaritmo, esto queda igual, presión 2 sobre presión 1. ¿Qué es lo que le molesta a todo este paréntesis? Es esta entalpía de vaporización y la constante. Es decir, eso está multiplicando, pasaría a dividir. Delta H de vaporización y la constante. Y ahora, ¿qué más tenemos? Queremos la temperatura 2. Entonces, aquí pasaría menos 1 sobre temperatura 1. Y bueno, eso le quedaría menos 1 sobre temperatura 2 o directamente. Aquí ya le pongo el menos y aquí es más. Y aquí ya me quedaría, ratito, ya no me quedaría el menos, sino que directamente ahí está. ¿Ya? Y ahora, para eliminar ese inverso, al final es que todo lo tengo que dividir para 1, el resultado que nos dé. Entonces, si ya lo quieren escribir de una, sería temperatura 2 es igual a 1 sobre todo lo que está aquí. ¿Ya? Sobre todo esto. Entonces igual ya les voy a poner las rayas para que no se confundan. Entonces como aquí se dan cuenta, lo he hecho por partes, entonces ustedes también lo pueden hacer de esa manera si es que tienen problemas. Si no, hagan directamente. También. Lo importante es que la respuesta les salga. Eso es lo importante aquí. ¿Ok? Y bueno, aquí tal vez si lo ordenan un poquito mejor, también estaría bien. Es decir, no sé, tal vez lo primero positivo, o sea, el valor de la temperatura, ya depende de cada uno. ¿Ok? Bien, entonces para ir reemplazando sería 1 sobre, aquí voy a poner menos, logaritmo natural, la presión 2 es 101.3 kilopascales, la presión número 1, perdón, sí, presión 2, presión 1 es 646.18 kilopascales. El calor de vaporización, como vamos a utilizar el valor de la constante del 8.314 kJ sobre mol, entonces vamos a utilizar este valor de aquí. Entonces sería 21.887.07. Eso está por si acaso en kilojoules sobre kilomol. R es 8.314. Eso está en kilojoules sobre kilomol por Kelvin, más 1 sobre temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? 24 más 273.15. ¿Ok? Entonces, las unidades son congruentes, igual nos va a quedar en Kelvin, porque queremos esa temperatura a ese nuevo valor de presión, a el punto de ebullición normal. ¿Sí? Que bueno, igual el ejercicio les daba el dato, a veces no les dan. Entonces, bueno, vamos a determinar cuál es ese valor de temperatura. Bien, esto de manera aproximada, igual como les digo, ya aquí todo depende de la cantidad de decimales que ustedes usaron. También, por ejemplo, si partían de este valor, del 214.52, pueden darle un valor de temperatura diferente. Pero bueno, esto más o menos da 245.75 Kelvin. ¿Ok? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta para el literal B. ¿Ok? Entonces ya estaría resuelto lo que es este tercer tema. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Bien, el siguiente tema nos dice, se sabe que para fundir 20 gramos de yodo molecular y vaporizarlo por completo se requiere suministrar 311.82 kilojoules. En base a ello determinar, primero, la curva de calentamiento para el yodo molecular. ¿Ok? Para el yodo molecular.
Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos esto que está aquí? Bueno, sin hacer cálculo podemos hacer la gráfica. Bueno, ¿cuál es la gráfica para una curva de calentamiento? O sea, ¿cómo la hacemos? Que va en el eje de las Y. Bueno, en el eje de las Y va lo que es la temperatura, que puede estar en grados Celsius o en Kelvin, y en el eje de las X va el calor, que en este caso me parece que está en kilojoules porque todo está aquí, más que nada en kilojoules. Ok, entonces si nosotros estamos haciendo una gráfica, bueno, que queremos fundir, bueno, tenemos hielo, ¿ok? Bueno, no tenemos, bueno, tenemos yodo en estado sólido y tenemos que vaporizarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser una curva de, bueno, el mismo nombre lo dice, calentamiento. Entonces, quiere decir que va a ser una gráfica que va a ascender, ¿ya? Bueno, entonces tenemos esos 20 gramos de yodo, lo demás ya. El calor de fusión es 15.27 kilojoules por mol, calor de vaporización es tanto, el calor específico es tanto, masa molar, bueno, y el punto de fusión es ese de ahí. Entonces, vamos a partir, como no tenemos cuál va a ser nuestra temperatura inicial, temperatura final, entonces es lo que vamos a intentar determinar ahora así como que a simple vista. Entonces, como que el último valor que nos dan es ese punto de fusión, que es 113.7. Entonces, esa va a ser como que nuestra primera temperatura. ¿Ya? Eh, 113.7 grados Celsius. Ok, entonces va a haber a la temperatura a la que vamos a llegar, ¿ok? Esa temperatura que no sabemos cuál es, una temperatura X, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Entonces, si estamos diciendo que vamos a fundir, entonces va a ocurrir algo así, ¿verdad? Donde la temperatura va a permanecer constante. Luego, como tenemos que cambiar de estado, entonces tendríamos que aumentar la temperatura hasta llegar a esa temperatura que nosotros queremos. Y luego se va a mantener otra vez constante, ya que queremos cambiarlo nuevamente de estado. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener nuestro calor número 1, luego el calor número 2, calor 3 y finalmente el calor número 4. Listo. Entonces, bueno, no es que, bueno, vamos a ir sumando, sino que, ¿qué es lo que nos decía el problema también? Que 20 gramos de yodo y vaporizarlo por completo se requiere suministrar toda esta cantidad de calor. Entonces, esa cantidad de calor es la que existe desde el proceso 1 hasta el proceso 4. ¿Ya? Entonces, como estamos haciendo una curva de calentamiento, ese calor es positivo. 311.82 kilojoules. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el calor de 1 a 2? El calor de 1 a 2 es, si nos damos cuenta, es algo constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a, poner un poquito más acá. ¿Qué quiere decir? Que es un calor de fusión, ¿verdad? Es un calor latente de fusión. Y si es un calor latente, ¿a qué era igual? Eso es igual a la masa por ese calor de fusión, ¿verdad? Listo. Eso ya mismo lo vamos a determinar. Ahora, el calor de 1 a 3, ¿cómo lo vamos a determinar? Perdón, el calor de 2 a 3. Sería, como es un aumento de temperatura, es un calor sensible. Masa por el calor específico. Ahora estamos cambiando de estado, ¿verdad? Bueno, ya cambiamos de estado a líquido por el delta T. Y aquí va a salir nuestra incógnita. Más el calor 4, que sería la masa por el calor de vaporización. ¿Ok? Bien, entonces sería, vamos a expandir esto, 311.82 kilojoules es igual. ¿Cuál es nuestra masa? Es 20 gramos de el yodo, el yodo molecular, y aquí sería eh, un mol, un mol de el yodo tiene esa masa. Bueno, esa ya es toda la masa del yodo molecular, ya que no hay que multiplicar por 2, porque la masa del yodo es 126, si no me equivoco, por ahí. Entonces sería 253.8 gramos del yodo molecular, ¿ya? Y esto se multiplica, bueno, aquí gramos con gramos se van, por su calor de fusión, que es 15.27 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Entonces aquí moles con moles se van. Ya déjenme ver un poquito más.
Ahora más, tenemos la masa, siguen siendo 20 gramos, calor específico en estado líquido es, ahí está, 0.217 kilojoule sobre gramo, grados Celsius. Delta T, temperatura final, sería esa, la temperatura de ebullición para el yodo, menos la temperatura inicial que nos encontrábamos en 113.7, ¿ok? Grados Celsius. Aquí, si se dan cuenta, gramos con gramos se van, aquí también se van. Y acá luego tenemos, bueno, se va uno de las aquí, el grado Celsius. Más, y lo mismo que teníamos aquí. Serían los 20 gramos por 1 mol de yodo. Pesa esto, 253.8 gramos. Y no olvidar que hay que multiplicar por el calor de vaporización del yodo, que es 47.3. 47.03, perdón. Ajá, 0,3 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Moles con moles se dan nuevamente, gramos y gramos también. Listo. Entonces, bueno, y aquí solamente habría que hacer un despeje de toda esa ecuación y ver lo que nos da la temperatura de ebullición. ¿Ya? Entonces, más o menos, aproximadamente, esto debería darles 184.3 grados Celsius. ¿Ok? Este es el valor de la temperatura a la que ebulle el yodo. ¿Ok? Entonces, esa temperatura debería ir acá ubicada. Solo que aquí aún no les pedían, sino que solamente bosquejar cómo les quedaría su gráfica, perdón, su curva de calentamiento. ¿Ok? Bien, aquí la pueden hacer paso a paso, despejar y ver que esa temperatura les dé. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Listo. Bien, ya nos quedan 3 más. El ejercicio 5 les dice, el hierro metálico cristaliza en una red cúbica de estructura desconocida. Ok, no sabemos cuál es, tenemos que determinarla. Se sabe que la longitud de la arista, ok, longitud de la arista de la celda unitaria es 287 picómetros. Y bueno, ahí ya les están diciendo cuál es esa conversión. 1 centímetro son 10 a la 10 picómetros. Entonces vamos a ponerlo aquí. Picómetros, 1 centímetro, 10 a la 10. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser con negativo. La arista, 287 por 10 a la menos 10 centímetros. ¿Ya? Igual lo pueden escribir de forma diferente también si quieren, por 10 a la menos 8, moviendo, ya, depende de cada uno, ¿ok? Pero bueno, de esa manera también está bien. Ya, ahora, ¿qué más tenemos? Aquí, esto se ve, ¿verdad? Se iba, ¿no? Ya, la densidad del hierro es 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos. Aparte de eso, les da la masa molar del hierro, 55.845 gramos sobre mol. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos átomos de hierro hay dentro de una celda unitaria? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, para poder o sea, una vez que nosotros hemos hallado eso, vamos a poder decir, ok, ¿qué tipo de celda cúbica está formando el hierro? ¿Ya? Entonces, por lo general, nosotros partíamos del dato de los átomos y veíamos con qué relacionar y bueno, demás. Pero bueno, ahora a partir de estos datos veamos qué podemos hacer. Ok, si nosotros tenemos el valor de la arista y nos dice que tenemos una red cúbica, es decir, que tiene forma de cubo, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos el dato de la densidad, ok, ¿yo qué recuerdo? Densidad, ¿qué cosas relaciona? Masa sobre volumen. Directamente la masa no la vamos a poder hallar porque no tenemos un dato de masa, solo la masa molar. Pero el volumen sí lo vamos a poder determinar ya que nosotros tenemos el valor de la arista. Entonces, el volumen de un cubo que es igual a la arista al cubo. Por lo tanto, volumen va a ser igual a 287 por 10 a la menos 10 centímetros elevado al cubo. Vamos a determinar nuestro primer volumen.
Ya, esto nos da un valor de 2.364 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a despejar la ecuación de la densidad. Sería la masa es igual a ¿qué? A la densidad por el volumen. Por lo tanto, densidad, el ejercicio nos daba 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos y el volumen 2.364 por 10 a la menos 23 ahí sí, centímetros cúbicos. Más 7.87 y hacer la multiplicación. Ya, esto nos da un valor de 1.86 por 10 a la menos 22 gramos. Ahora, ¿por qué nosotros determinamos el valor de la masa? Porque también tenemos el valor de la masa molar. Ahora, ¿qué vamos a determinar? Número de moles. Porque las moles relacionan ¿qué? La masa y la masa molar del elemento. Entonces, vamos a partir de ese valor de la masa. Tenemos 1.86, perdón, era 1.86 por 10 a la menos 22 gramos de hierro. Por un mol de hierro, ¿cuánto pesa? Un mol de hierro pesa 55.845 gramos. Ok, como el ejercicio nos pide átomos, entonces podemos utilizar nuestra relación cuantitativa. Ok, entonces siempre un mol de cualquier elemento, en este caso, un mol de hierro, ¿cuántos átomos tiene? 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Y de aquí vamos a terminar los átomos. ¿Ok? Y ahí estaría nuestra respuesta. Entonces, poniendo todo eso en la calculadora, veamos cuánto nos da. Bien, esto nos da 2.00 algo, pero lo redondeamos a 2. Entonces serían 2 átomos por celda unitaria, ¿ok? 2 átomos, aquí les voy a poner por celda, ¿ok? Entonces, si nosotros, bueno, ya tenemos la primera respuesta, ¿qué tipo de celda cúbica va a tener? Bueno, recordando aquí la teoría, si la celda contiene 2 átomos, corresponde a una celda cúbica. Entonces aquí les voy a poner celda cúbica centrada en el cuerpo. ¿Ok? A esa corresponde. Centrada en el cuerpo. Bien. Y eso sería todo. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Ambas respuestas para esta pregunta. Vamos con la siguiente. Listo. Esto de aquí. Qué risa que yo les dije que de ley algo así les iban a tomar. Y dicho y hecho. Bueno, vamos a ver. Espero que la hayan podido resolver en el examen. Ok. Dice que se dispone perdón, se dispone una solución saturada de clorato de potasio. Ok, clorato de potasio. Eso era lo primero, identificar cuál es nuestro clorato de potasio. Ya. El clorato de potasio tiene que ver que esté el cloro involucrado y el potasio también. KClO3. Ese es. Ya, dice en 250 gramos de agua a 70 grados Celsius, la que se enfría hasta 30. Con estos datos determine cuánto nitrato de potasio, bueno, aquí me dice cuánto nitrato de potasio saldrá de la solución en forma de cristales y también indique la concentración molar del clorato de potasio. ¿Ok? Bien, entonces, para hacer esta parte de aquí, primero es que les están pidiendo dos tipos de cosas. Bueno, primero déjenme identificar si es que clorato de potasio, si es que está bien. NO3. Bueno, están a diferentes caselotas. Ya, ok. Tal vez aquí hubo una confusión y es todo relacionado al clorato de potasio, yo creería. Ya, entonces aquí vamos a cambiar.
porque todo está relacionado aquí. Es KCl3. Aquí lo voy a cambiar. Ya. Bien, primero identificar cuál es nuestro clorato. O sea, es decir, que vayan a identificarlo en la gráfica, que es justamente este que está por aquí. Este es el clorato. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué nos menciona el problema? Dice que tenemos una solución saturada en 250 gramos de agua. Ya, antes que nada, quiero también, aparte de identificar dónde está el clorato, tienen que ver la solubilidad que les mencionó la gráfica. Esta solubilidad está en 100 gramos de agua, es decir, si nosotros estamos a 250 gramos de agua, quiere decir que vamos a tener una solución que tenga más solvente que soluto. ¿Ok? Pero igual vamos a identificar estos primeros datos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a una temperatura de 70 grados Celsius, veamos cuál es esa concentración que tiene el clorato. O sea, cuánto tenemos más o menos, un aproximado de clorato. Entonces, es donde se intercepta la gráfica, más o menos por aquí. Ahí está. Entonces, vamos a ubicar del lado derecho también. Más o menos son bueno, 30 gramos me muestra, de manera exacta. ¿Ok? Entonces, eso para la primera temperatura. Tenemos una masa, 30 gramos de nuestro clorato de potasio. ¿A cuántos gramos de agua? A 100 gramos de agua, porque eso es lo que me indica la gráfica. Esa es la solubilidad. ¿Ya? Eso a la primera temperatura. Ahora, ¿qué más me dice? Dice que eso se va a enfriar a una temperatura de 30. Es decir, bueno, veamos entonces cuál va a ser esa solubilidad a esa temperatura. Temperatura de 30 grados Celsius, veamos. Voy a ponerla aquí con otro colorcito. Ya. Ahora es una temperatura menor. Aquí a 30, más o menos, que está justo por aquí. 30, hay que bajar un poquito más. Ya. Y esto si lo uno queda del otro lado, ahí está justamente en 10. Entonces, eso quiere decir que tenemos 10 gramos de el clorato de potasio a 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Bien, entonces nos pide determinar cuál va a ser esa masa que va a salir en forma de cristales. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como quiere decir, bueno, como nos está mencionando que eso se enfría, entonces vamos a hacer una resta, ¿ok? Son 30 menos 10 gramos del clorato de potasio a 100 gramos de agua. Pero como quiere salir en forma de cristales, quiere decir que no estamos trabajando con 100 gramos de agua, sino que estamos trabajando con la masa que nos daba el problema, a 250 gramos de agua. Entonces, por eso lo multiplico por 250 gramos. ¿Ok? Y entonces aquí se simplifican las aguas y los gramos de agua, perdón. Y vamos a tener entonces esa masa del clorato de potasio. 20 sobre 100 por 250. Eso nos da 50 gramos de el clorato de potasio. ¿Ok? Esa sería la respuesta entonces para el literal A. Bien, ahora el literal B dice indica la concentración en molar de la solución saturada del clorato de potasio, pero a 30 grados, a 30 grados. Ok, entonces, si nos dice de la solución a 30 grados, bueno, aquí sería, vamos a poner acá, para el literal B, si nos pide a 30 grados Celsius, ok, entonces aquí ya sabemos. Bueno, molalidad, solamente recordar que son las moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente. Entonces, ¿cuál es esa masa? Porque aún no tenemos moles. La masa son esos 10 gramos que tenemos ahí del clorato. Sería 10 gramos del clorato de potasio por un mol de clorato de potasio, ¿cuánto pesa? Bueno, aquí, déjame ver si no les daban el dato. Ah, sí, ahí está. El peso molecular de potasio 39.10, cloro 35.45 y oxígeno 16. Esto les da 122.55 gramos del clorato de potasio. Ahora, aquí viene la pregunta de los kilogramos de solvente, si hay que dividir para 100, si es para los 250. Bueno, la clave está aquí. La clave está aquí. Es una solución saturada.
¿A cuánto se satura? Es lo que me muestra la gráfica. ¿Hacia dónde llega? A los 100 gramos. Por lo tanto, sería dividir para 100. Pero bueno, debería estar en kilogramos. Sería 100 gramos por 1 kilogramo, 1000 gramos, ¿verdad? Bien, entonces ya con eso tendríamos lo que es la molalidad. ¿Ok? En la rúbrica que yo les envié del examen está puesta la cantidad en masa, pero para una temperatura aquí, o sea, le sale aquí como que la masa no son estos 10, sino son 30, o sea, 30 gramos, pero eso es a una temperatura de 70. Y entonces ahí está esa pequeña corrección. Entonces veamos cuánto les da. Ya, esto da 0.816 molar. O sea, es lo mismo que tienen ahí, solamente que creo que aquí pusieron mal el valor. Moles sobre kilogramo. ¿Ok? Bien, entonces esa sería la respuesta para el literal B. Entonces, ojo con esta gráfica porque siempre la suelen poner. Listo, vamos con el siguiente. Bien, el ejercicio les dice, la densidad de una disolución acuosa que contiene 10% en masa de etanol es de 0.984 gramos sobre mililitros. Nos pide calcular la molaridad y qué volumen en litros de solución contendrán 0.125 moles de etanol. Ok, entonces, para calcular la molaridad, bueno, primero es que nosotros tenemos algunos datos a continuación, que los voy a anotar. A ver, tenemos porcentaje en masa, porcentaje peso-peso del etanol, 10%. Y el etanol es ese, el C2H5OH. La densidad de toda la solución es 0.984 gramos sobre mililitros. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, recordando, ¿qué es el porcentaje en peso? Bueno, el porcentaje en peso es la masa del soluto, ¿verdad? Dividido para la masa de lo que es la solución, ¿ya? Hay distintas maneras de hacer. En este caso, vamos a tomar nosotros que tenemos una base de cálculo, que la masa de la solución, tenemos una masa de 100 gramos, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí me falta multiplicar por 100. Si tenemos una masa de 100 gramos, quiere decir que nosotros tenemos 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿verdad? Y esto multiplicado por 100. Por lo tanto, esto nos menciona que nosotros tenemos una masa del etanol, nuestro soluto, va a ser igual a 10 gramos. ¿Ok? Ahora, si queremos nosotros determinar cuál es la masa del solvente, recordamos que la masa de la solución aquí es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, para despejar, masa del solvente será igual a la masa de la solución, 100 gramos, menos 10 gramos del soluto. Por lo tanto, tendríamos una masa del solvente de 90 gramos. ¿Ya? Por lo tanto, ya de aquí podemos calcular lo que es la molalidad, ¿ya? Porque, ¿qué era la molalidad? Que ya la habíamos visto, son las moles de nuestro soluto dividido para los kilogramos del solvente. Ya, entonces despejando sería moles de soluto, 10 gramos del etanol, C2H5OH, llevarlo a moles. Entonces, una mol de etanol. Veamos cuántos gramos tiene. Veamos si el ejercicio no nos daba. Allá podemos calcularlo. Eso es, si no me equivoco, 46. 46 gramos C2H5OH. ¿Ya? Gramos con gramos se van. Y luego dividir para lo que es los kilogramos de solvente, que serían 0.090 kilogramos. Bien, entonces aquí podemos obtener lo que es la molalidad. Ya, esto les da 2.42. 2.42 molar, que sería moles sobre kilogramos. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta para el literal A.
Listo. Veamos el literal B. El literal B ahora en cambio pide la molaridad. La molaridad, ¿cómo se calcula? Son las moles de soluto dividido para los litros de la solución. Ya. Primero, más que nada, calculemos esos litros de la solución. ¿Cómo los calculamos? Bueno, tenemos que la masa de la solución pusimos que era 100 gramos, ¿verdad? Y tenemos la densidad. La densidad de la solución es, bueno, aquí podemos escribirlo al revés. Un mililitro era, a ver, 0.984. Bueno, aquí es como si solamente lo están dividiendo, ¿ya? Solo para ponerlo aquí y ahorrarme el paso de despejar y todo. Bueno, esto les da, ahí hay también para llevarlo de una a litro. Aquí sería 1 litro, 1000 mililitros. Ya, gramos con gramos, mililitros, mililitros. Esto les da 0.102 litros de la solución. ¿Ok? Bien, entonces ya de aquí solamente sería dividir, o sea, lo mismo que teníamos hace rato, voy a copiar aquí lo mismo y ya solo cambiar. Perdón, la vagancia. Jeje. Ya, entonces esto sería, a ver, molaridad, moles de soluto y hasta allá arriba los 10 gramos de el del etanol llevado a moles y lo único que vamos a hacer es dividir para el volumen que acabamos de hallar, 102 litros de la solución. Por lo tanto, la molaridad nos da, ahora sí, eso sí ya me toca calcular, esto sería 2.13. 2.13 moles sobre litros, ¿ok? Esa sería la respuesta para el literal B. Y la C dice qué volumen en litros de la disolución contendrá 0.125 moles de etanol. Ok, entonces, aquí es solamente, bueno, como les dice volumen en litros, entonces también pueden tomar una base de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, más que nada calcular esas moles. Bueno, que no lo he hecho, sino que lo pongo directamente. Digamos, moles serían los 10 gramos de etanol, C2H5OH, por un mol de etanol tiene esos 46 gramos, ¿verdad? Gramos de etanol. Ok, entonces esto nos da, voy a calcularlo, 10, eso da 0.217 moles de etanol. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, les preguntaban, ya, ¿qué volumen de litros de la solución contendrá, perdón, de la solución contendrá 0.125 moles de etanol? Entonces, vamos a partir de ahí, 0.125 moles de etanol. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que en un litro, ¿cuántos va a contener? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 0.217 moles. ¿Ok? Entonces, solamente dividimos y esto nos da, perdón, disculpen, aquí fue mala mía. Eso no tenemos que hacer. Lo siento. Bueno, es con el resultado que tuvimos anteriormente, porque aquí tenemos esto. Tenemos la molaridad y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar esa cantidad en litros. ¿Ok? O, perdón, la molaridad. ¿Ok? También podrían hacer eso directamente. Con la fórmula de la molaridad creo que es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué tienen? Un litro y ¿cuántas moles? Son 2.3. 2.13 moles. Perdón, esa fue una confusión mía. Ya, entonces sería 0.125 dividido para 2.13 y eso les da 0.059 litros. ¿Ya? Eso sería. Ok. Listo, chicos. Bien, vamos con la siguiente. Vamos con el último ejercicio. Bien, que creo que este me dijeron que era el más complicadito. Vamos a ver. Ok. Les dice, se determinó que a 27 grados Celsius la presión de vapor del agua pura, ok, vamos a ponerlo aquí.
presión de vapor del agua pura es 23.76 milímetros de mercurio. Y la presión de vapor de una disolución preparada con urea, ok, entonces esa sería nuestra presión de la solución, es 22.97 milímetros de mercurio. En base a estos datos, calcule para la disolución fracción molar del soluto y el solvente. Ok, entonces, ¿cómo calculamos esa presión del soluto y del solvente? Bien, aquí en este caso no les están diciendo si ustedes tienen un soluto volátil o un soluto no volátil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos presión de la solución y presión de nuestro solvente, entonces podemos relacionar, recordando que la presión de la solución aquí era igual a la fracción molar del solvente por la presión de nuestro solvente puro, ¿verdad? Que en este caso nuestro solvente es el agua. Entonces, presión de la solución es 22.97 milímetros de mercurio. La fracción molar de nuestro solvente sería fracción molar del agua y la presión del solvente puro, 23.76 milímetros de mercurio. Entonces, como las unidades son consistentes, quiere decir que se van a eliminar, ¿verdad? Tendríamos 22.97 dividido para 23.76. Todo esto está en milímetros de mercurio, pero se van a simplificar al final, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra fracción molar del agua, nuestro solvente, sería la división de esas dos. Entonces, un poquito es recorrer conceptos, ¿ya? Esto nos da igual a 0. Voy a escribir algunos decimales, voy a escribir 4. 96.68. ¿Ya? ¿Y cuál sería nuestro soluto? Bueno, es la urea. No les dan la fórmula, pero podemos escribirlo así. Fracción molar de la urea. ¿Cómo la calculamos? Recuerden que la fracción molar, si es que no tienen el otro componente, no lo pueden calcular. La fracción molar siempre del soluto más, perdón, mira, más la fracción molar del solvente siempre va a ser igual a 1. Entonces, urea es nuestro soluto, 1 menos 0.9668 y ahí vamos a obtener. Ya, esto es igual a 0.00332, ¿ok? Entonces ya tendríamos la respuesta para el literal A. Este es nuestro solvente y este es nuestro soluto. Ahora, literal B, les dice la concentración molar de la solución. Ok, ¿cómo calculamos la molalidad? Bueno, solamente aquí otra vez para recordar. Son las moles del soluto dividido para los kilogramos del solvente, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Veamos qué otros datos teníamos. Ya. Bueno, la fracción, ya la sacamos. Fracción molar de la urea. Eh, a ver, vamos a pensar un ratito. Ya, ok. A ver, entonces, podemos establecer la siguiente relación. Ya, a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? La fracción molar del agua. Ok, vamos a partir de fracción molar del agua, 0.9668. Entonces, ¿a qué es igual la fracción molar, en este caso, nuestro solvente? Es igual a las moles que se tienen, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar como que tenemos una mol dividido para 1 más lo que es la fracción molar de la urea. ¿Ya? Entonces, aquí la fracción molar, bueno, de la urea ya la teníamos, que sería 0.0340, perdón, 340, perdón, aquí hay que hallar este valor de aquí, ratito. Bueno, aquí hubo un problema con la grabación de Zoom, pero bueno, pensé que se estaba sí, grabando, pero al parecer no. Bueno, lo que les mencionaba es que, bueno, aquí tenemos, ¿qué es esto que está aquí? Bueno, es la fracción de molar del solvente.
fracción molar de solvente, que es igual a las moles de solvente sobre las moles de soluto más las moles de solvente, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tomar que tenemos una base de cálculo de una mol de agua, que será nuestro solvente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que la molaridad, perdón, la molalidad, perdón, ¿qué hablo? Bueno, aquí está la molalidad, lo que íbamos a calcular. Pero la fracción molar de solvente es la que ya habíamos calculado, 0,9668. Entonces, moles de nuestro solvente, 1, entonces por eso está aquí este 1, sobre 1 más las moles de urea. Entonces, despejando todo esto, las moles de urea nos da 0,0344 moles. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos las moles de nuestro soluto, dividimos para los kilogramos de solvente. Como tenemos una mol de agua contiene 18 gramos de agua. Y luego lo llevamos a kilogramos y ya con eso obtenemos la molalidad que nos da 1,91 moles sobre kilogramos. Entonces, esa sería la respuesta para el literal B. ¿Ok? Bien, chicos, entonces eso sería todo. Esa sería la solución del examen. Espero que les sirva mucho. Si tienen alguna duda, igual pueden escribir en los comentarios o directamente escribirme a mí. Y nada, espero que les sirva. ¿Ok? Entonces, cuídense, chicos.